Para conseguir 5 millones, me hice pasar por beta siendo omega y trabajé como guardaespaldas de Jeffrey durante 5 años. De día me encargaba de su seguridad. De noche, lo ayudaba a pasar su periodo de sensibilidad. Llegué a pensar ingenuamente que ese acuerdo duraría para siempre. Hasta que su primer amor, un omega, regresó del extranjero. Se rió con frialdad y dijo con tono sarcástico: «Desde hoy, ya no tienes que seguir conmigo». Me quedé fuera de la habitación, viendo cómo entraban los dos juntos y escuchando sus jadeos entrelazados. Fue entonces cuando decidí aceptar los 10 millones que me ofreció la madre de Jeffrey y fingir mi muerte para desaparecer. Pero él, completamente fuera de sí, se tragó medio frasco de cenizas hechas con harina y clavó la punta de un cuchillo contra su cuerpo. Quería morir conmigo. No. La escena era bastante incómoda. Cuando llegó la mamá de Jeffrey, mi camisa aún colgaba suelta sobre mis caderas, y todo mi cuerpo estaba lleno de marcas de mordidas suyas. El aroma dulce de naranja mezclado con el fuerte olor a madera de oud llenaba la habitación. Tan intenso, que cualquiera podía adivinar lo que acababa de pasar. Me puse la camisa rápidamente, y con la cabeza baja, me paré frente a ella con respeto. «Paz». Una bofetada me golpeó la mejilla. Ardió con fuerza. Tragué el sabor metálico de la sangre y me quedé quieto, en silencio. Su mano temblaba. «Calvin, ¿eres un omega? ¡Qué vergüenza! ¿Me engañaste durante todos estos años?» Sus ojos estaban inyectados en sangre, y su voz se clavó como una aguja en mi pecho. Quise defenderme. Fue su hijo quien quiso acostarse conmigo. Ni siquiera me dio un solo dólar extra además de esos 5 millones. De hecho, siento que salí perdiendo. Pero no dije nada. Después de todo, ella era la madre de Jeffrey, y no quería enemistarme con ella. Así que simplemente dije: «Lo siento». Eso fue como echarle gasolina al fuego. Se puso aún más furiosa y levantó la mano para abofetearme de nuevo. Una mano conocida la detuvo en el aire. «Mamá, no lo golpees». Jeffrey se interpuso entre nosotros. Instintivamente di 2 pasos hacia atrás. Sentí una punzada de dolor entre las piernas y solté un leve quejido. Jeffrey giró la cabeza para mirarme con intensidad. Sus ojos oscuros se hundieron en los míos. Después, tomó a su madre del brazo y la sacó de la habitación. Cerró la puerta. Y desde afuera se escucharon varios cristales estrellarse contra el suelo. La voz de su madre se elevó varias octavas. «¿Gastaste 5 millones por un omega? Por más hábil que sea, puede compararse con un alfa». «Jeffrey, estás loco». «¿Un guardaespaldas? ¿De verdad te metiste con un guardaespaldas?» La voz de Jeffrey era mucho más baja, como si no quisiera que yo oyera nada desde adentro. «Despídelo ahora mismo. Nuestra familia no va a permitir que un guardaespaldas se meta en tu cama». Pegué la oreja a la puerta para escuchar mejor. Jeffrey respondió con frialdad: «Tranquila. A partir de ahora, él ya no será mi guardaespaldas». 2. Después de un rato, todo se calmó y la mamá de Jeffrey se fue. Él volvió a entrar, empujando la puerta con una mano y cargando un ungüento en la otra. Giró mi rostro con suavidad y empezó a aplicar el ungüento frío en la herida con un hisopo. Sus movimientos eran tan delicados que por un momento me hizo dudar. Parecía que no era solo un guardaespaldas para él. Quizás significaba algo más. Me atreví a preguntar, con la voz algo ronca: «Joven maestro, ¿piensa despedirme?» «Solo asegúrate de darme mis 5 millones», pensé. Pero Jeffrey esquivó la pregunta. «No te llenes la cabeza con tonterías», respondió. Me quedé en silencio, asentí, pero de repente me costó respirar. «Entonces, ¿mañana tengo que acompañarlo a la fiesta?» Él detuvo sus movimientos por un segundo, tras una pausa, respondió: «Desde hoy, ya no tienes que estar conmigo. No vengas mañana». Sentí como esas palabras me aplastaban el corazón.
Durante 5 años, lo acompañé a cada evento, actuando como su sombra silenciosa. Y ahora, ya no me necesitaba. ¿Era porque en la fiesta de mañana estaría su primer amor, el Omega que regresó? No lo sabía. Apreté los puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Señor, mejor me aplico yo mismo la pomada. No te muevas. Jeffrey no me hizo caso y siguió aplicándola con el mismo cuidado. De verdad, puedo hacerlo yo, insistí. Él soltó una risita y se acercó a mi oído. Tú solo no llegas. Mi cara se puso roja como un tomate. Retrocedí por reflejo, pero él me tomó por la nuca. Y sin previo aviso, me besó. Un beso profundo y feroz, que casi me dejó sin aliento. Al separarse, dijo: Quítate los pantalones. Obedecí sin rechistar. Y dejé que sus dedos recorrieran mi piel, aplicándome la pomada con delicadeza. 3. Esa noche, Jeffrey me abrazó como siempre y se quedó profundamente dormido. El aroma tenue de oud me rodeaba, cálido y envolvente. Pero yo no podía dormir tranquilo. Medio dormido, soñé con la primera vez que conocí a Jeffrey. 5 años atrás, estaba endeudado hasta el cuello, para ganar dinero, me hice pasar por beta y peleaba en un ring clandestino. Aquel día me tocó enfrentar a un alfa de alto nivel. Luché con todas mis fuerzas, pero al final perdí. Al terminar la pelea, tenía el cuerpo lleno de moretones, sentía que tenía varias costillas rotas, y cada vez que respiraba, sentía el sabor a sangre en la boca. Tambaleándome, entré al vestuario y me quité con manos temblorosas el uniforme de boxeo empapado en sangre. En el espejo, mi reflejo era una ruina, la comisura de los labios partida, una herida abierta en la frente goteando sangre. Apretando los dientes, empecé a limpiarme la cara con una toalla mojada, poco a poco. Sabía muy bien lo que significaba haber perdido esa pelea. Sin premio, los intereses de la deuda crecerían como una bola de nieve. Apoyado contra la fría pared, con la mente completamente en blanco, no sabía qué hacer. Fue entonces cuando, de repente, escuché un alboroto afuera. Un alfa del ring perdió el control, su feromona se desbordó de forma salvaje, y el lugar se volvió un caos. Muchos alfes y omegas se vieron afectados, desatando el pánico en toda la arena. Yo, por costumbre, me había inyectado un inhibidor antes de subir al ring, así que apenas lograba mantenerme consciente. En ese momento, un hombre irrumpió de golpe en el vestuario. Era alto, vestía un costoso traje, con los ojos rojos y respirando con dificultad. Se lanzó directo hacia mí, y del susto me aparté instintivamente. Con un golpe seco, se estrelló contra el suelo y quedó inconsciente. Fruncí el ceño. Sabía que en un lugar como ese no debía meterme en problemas ajenos. Me cambié de ropa y me preparé para irme. Pero justo al dar un paso hacia la puerta, me agarró del tobillo. Sus dedos ardían como planchas al rojo vivo, apretando con tanta fuerza que casi me rompe el hueso. Luego se aferró a mi cuello de la camisa y olfateó profundamente. Después, como si hubiera encontrado lo que buscaba, me rodeó con los brazos y se volvió a desmayar abrazado a mi cintura. Oye, deja de hacerte el muerto, gruñí, empujándolo con fastidio. Me estaba molestando mucho. La gente que iba a ese lugar no era precisamente común, y yo no podía permitirme enemistarme con nadie. Sin otra opción, le revisé los bolsillos hasta encontrar una tarjeta de presentación. Anoté la dirección y pedí un taxi para llevarlo. Durante el trayecto, parecía un gato con catnip, se aferraba a mí sin soltarme, restregándose contra mi pecho y olfateando sin parar. Me dolía cada parte del cuerpo donde me tocaba. Casi llegué a pensar que mis feromonas se estaban escapando. Pero por más que olía, no sentía ningún aroma en mí. Después de unos 30 minutos en el taxi, el tipo por fin despertó. Me aparté de inmediato, temiendo que volviera a lanzarse sobre mí. Parpadeó lentamente, con el rostro totalmente inexpresivo. ¿Quién eres?, preguntó, con voz helada. Rápidamente armé una explicación y traté de parecer tranquilo. Te desmayaste en el ring.
Usé la dirección de tu tarjeta para traerte. Si estás agradecido, con que me des 10.000 yuanes me basta. Ojalá fueran 100.000, pensé desesperado. Entrecerró los ojos, escaneándome de arriba abajo. ¿Eres boxeador? Asentí. ¿Eres beta? Volví a asentir. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo de pronto. Semi-guardaespaldas. 1.000.000 al año. ¿Era una señal divina? Me quedé en blanco ante semejante suma, y casi por reflejo asentí. Hecho. Así fue como empecé a fingir que era beta y me convertí en el guardaespaldas de Jeffrey. Hasta que un año después, durante una cena, alguien le puso algo en la bebida. Esa noche, me confundió con un omega, y sin piedad, me arrastró hasta la cama del hotel. Creí que ese error marcaría el fin de mi carrera como guardaespaldas. Ya había hecho las cuentas, que me pagara el 1.000.000, me indemnizara un poco, y me iría sin mirar atrás. Pero al despertar, no dijo ni una palabra. Simplemente dejó que este omega, que se hacía pasar por beta, siguiera a su lado como si nada. Y lo que empezó una vez, tuvo una segunda, una tercera. Con el tiempo, cada vez que llegaba su periodo de sensibilidad, lo pasábamos juntos. De día, era su guardaespaldas. De noche, su amante. Me repetía que todo era por dinero. Por ese contrato de 5 millones. 4. Al día siguiente, Jeffrey se fue temprano con un elegante traje a medida. Entonces abrí los ojos. Ya que no quería que lo siguiera como guardaespaldas, no debería molestarle si me colaba a la fiesta por mi cuenta, ¿no? Me puse un uniforme sencillo de camarero y me infiltré en el salón. Desde un rincón, empecé a buscarlo con la mirada. Pronto lo vi, y también al omega que estaba con él. Delgado, piel blanca como porcelana, parecía un pequeño príncipe encantado. Miré mi propia piel morena, mis músculos marcados, y de pronto me sentí inferior. Después de 5 años con Jeffrey, había empezado a alimentar la esperanza de que yo era alguien especial para él. Pero con la aparición de ese omega llamado Grant, toda fantasía se vino abajo. Grant tomó la mano de Jeffrey y caminó directamente hacia mí. Intenté esconderme, pero fue él quien habló primero. ¿Este es tu guardaespaldas, Jeffrey? ¿Dicen que es un omega? Su mirada recorrió mi cuerpo como si evaluara un producto barato. ¿Un omega? ¿Con ese cuerpo lleno de músculos? Solo verlo me revuelve el estómago. Apreté los puños. Una ola de rabia me invadió. Así que el primer amor de Jeffrey era un pequeño imbécil arrogante. Pero bueno, al fin y al cabo, yo también me había acostado con Jeffrey. Si ahora le daba asco, no era raro. Tragué mis palabras. Jeffrey me lanzó una mirada molesta. Frunció el ceño y dijo con evidente disgusto. Calvin, te dije que no vinieras. Me quedé paralizado, sin saber qué responder. Solo pude mirarlo con cara de idiota. Él le soltó la mano a Grant y le aclaró. Es un beta, no un omega. No te confundas. Me tomó unos segundos reaccionar. Lo siento, joven maestro. Me voy de inmediato. Pero de pronto, Jeffrey habló con un tono firme, sin posibilidad de objeción. Ya que viniste, quédate. Asentí levemente, por costumbre, caminé detrás de él manteniendo 1 metro de distancia. Solo que esta vez, delante de mí había 2 personas. 5. Grant me lanzó una mirada por encima del hombro, con una leve sonrisa en los labios, casi imperceptible. Agaché la cabeza y reprimí los sentimientos amargos y confusos que me invadían mientras seguía a los 2. Tal vez dejar de ser el guardaespaldas de Jeffrey no fuera algo tan malo. 5 millones eran suficientes para saldar todas mis deudas. Podía irme de esta ciudad, buscar un trabajo sencillo en otro lugar y vivir con tranquilidad. Quizás incluso podría conocer a un alfa o beta común y corriente, y tener una relación sana e igualitaria. No como esto, viendo cómo Jeffrey y Grant se casaban y formaban una familia.
Entonces escuché la voz de Eric. Vaya, Jeffrey, parece que ya vas a llevarte a la belleza a casa. Eric era su socio y también su mejor amigo. Tú ya tienes pareja, ¿por qué no me prestas a Calvin un tiempo? Desde aquella vez que salieron a cenar y el camarero casi les tiró encima una copa de vino, y yo reaccioné a tiempo para protegerlos, Eric no dejaba de tratar de robarme. Cada vez que se veían, le decía a Jeffrey, ¿puedes prestarme a Calvin? Justo necesito un guardaespaldas. Jeffrey acabó harto y le respondió, él cobra 1 millón al año, ¿puedes pagarlo? Eric esquivó a los dos y se acercó a mí por un lado, hablándome en voz baja. Calvin, vente conmigo. Mira, Jeffrey ahora tiene que mantener a su pareja, seguro que ya no puede pagarte tanto. Yo también te doy 1 millón al año, ¿qué opinas? La verdad, me sentí tentado. El dinero es dinero, venga de quien venga. ¿Por qué tenía que seguir aferrado solo a Jeffrey? Grant soltó con tono sarcástico. Vaya, un guardaespaldas beta y tan popular, todos lo quieren. Jeffrey, ¿por qué no se lo das a Eric? Al fin y al cabo, ya no lo vas a necesitar, ¿no? De repente, Jeffrey puso mala cara y tiró su copa al suelo con fuerza. El vidrio estalló al impactar con el piso. Proteger a Jeffrey ya era como un reflejo grabado en mis huesos, reaccioné de inmediato y corrí hacia él. Con preocupación, intenté tomarle la mano para revisarla. Joven maestro, ¿estás herido? Pero Grant se adelantó y sujetó la muñeca de Jeffrey con sus delgados dedos. ¿Estás bien, Jeffrey? Me quedé congelado por un momento. Luego retiré mi mano y volví a mi lugar. Estás sangrando. Te llevaré a curarte. Su voz sonaba llena de preocupación mientras tiraba de él hacia las habitaciones del hotel. Los seguí con rigidez. En ese momento, un leve aroma floral se dispersó en el aire. Grant estaba liberando feromonas, provocando el estado sensible de Jeffrey. Su piel se sonrojó y su respiración se volvió pesada. Grant, ¿qué estás haciendo? Él se detuvo frente a la puerta del cuarto y me miró de arriba abajo. Eres un beta, ¿cómo podrías percibir el aroma de las feromonas? El pecho de Jeffrey subía y bajaba con fuerza, como una bestia que estaba por perder el control, jadeando cada vez más. Grant soltó una risa fría. Así que fingiste ser beta solo para quedarte a su lado, ¿de verdad crees que se fijaría en su guardaespaldas? No olvides quién eres. Sus palabras fueron como una bala disparada con retraso, impactando directo entre las cejas. De no ser por aquel accidente, seguiría siendo ese tipo vulgar que peleaba en los subterráneos. Nunca habría tenido derecho a estar aquí. Durante los 5 años junto a Jeffrey, me comporté como un guardaespaldas obediente y sensato, también como una compañía en la intimidad. Pero yo sabía mejor que nadie que ese no era mi verdadero yo. Vi cómo Grant cerraba la puerta de la habitación, y me quedé clavado en el sitio. No fue hasta que escuché los jadeos familiares de Jeffrey que me di cuenta de que me había hecho sangrar la palma de la mano de tanto apretarla. ¡Qué patético! Forcé una sonrisa amarga mientras un entumecimiento doloroso recorría todo mi cuerpo. 6. Cuando recuperé la consciencia, ya estaba en la villa, llevado allí por la madre de Jeffrey. Sentada en el sofá de cuero, me miraba desde arriba con frialdad. Un omega vulgar como tú, qué descarado, se burló de repente, con una risa helada. Te hiciste pasar por beta para quedarte cerca de mi hijo y seducirlo. ¿De verdad pensaste que así podrías escalar posiciones? ¿Estás soñando? En sus ojos solo había desprecio y repulsión, como si yo fuera algo sucio e indeseable. Desde hoy, no puedes volver a aparecer ante Jeffrey, dijo con frialdad. Asentí sin expresión. No hay problema, pero, mis 5 millones. Antes de que terminara, me interrumpió con firmeza. Puedo darte 10 millones, pero con una condición. Debes fingir tu muerte y desaparecer para siempre. Jeffrey debe perder toda esperanza. Mis ojos se iluminaron de inmediato. 5 millones más. Que se vayan al diablo los alfas. Que se vayan al diablo las feromonas.
Este trato lo valía. Ella continuó. Le diré a Jeffrey que moriste en una pelea callejera con otro alfa. Luego organizaré tu salida del país. Nunca debes regresar. Negué con la cabeza. No quiero salir del país. Quedarme dentro está bien, cualquier lugar alejado servirá. Frunció el ceño, claramente molesta por mi falta de ambición, pero al final cedió. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Me mudé a un pequeño pueblo remoto y desaparecí por completo del mundo de Jeffrey. Antes de irme, arrojé mi teléfono al estanque de la villa delante de ella. El agua salpicó formando ondas suaves, y el teléfono se hundió lentamente hasta el fondo. 10 millones, este dinero cubrió las deudas que mi padre jugador había dejado. Empecé una nueva vida en un pequeño pueblo del sur. El primer año aquí, quizás por el cambio de ambiente, sufrí de insomnio con frecuencia. No fue hasta el segundo año que las cosas empezaron a mejorar. Encontré trabajo en un gimnasio de boxeo, y mi vida comenzó a encarrilarse. Calvin. Después del trabajo, un compañero llamado Brody me llamó. Te invito a cenar, dijo sonriendo. Vacilé un poco, no sabía por qué, pero Brody siempre me trataba con especial amabilidad. Ya me había invitado varias veces ese mes. Me sentí algo avergonzado. Brody, esta vez te invito yo. Ya me has invitado tantas veces. Brody hizo un gesto con la mano. Calvin, solo di mi nombre. Eres Omega, es mi deber cuidarte. Me quedé un segundo en silencio, dándome cuenta de que soy Omega. Durante los 5 años con Jeffrey, me había hecho pasar por Beta, casi me había acostumbrado a ser uno. Ahora, al no tener que disimular, me sentía raro. Está bien, la próxima vez te invito. Sacudí la cabeza, tratando de despejar los recuerdos que empezaban a surgir. Sonriendo, caminé con Brody hacia un pequeño restaurante cercano. Mientras él hacía el pedido, comenzó a hablar animadamente. Últimamente ha llegado mucha gente al pueblo, parece que quieren desarrollar un proyecto turístico. Cuando haya más turistas, más personas querrán aprender a boxear, y el negocio mejorará mucho. Hablaba con entusiasmo, pero yo no podía dejar de pensar en otra cosa. Recuerdos de los últimos 2 años, que había intentado olvidar, surgieron de repente, como si no pudieran quedarse callados. No sabía si Jeffrey se entristecería al saber que yo había muerto. Tal vez encontraría un verdadero Beta para protegerlo. O quizá ya tenía un hijo con Grant, y ya me había olvidado por completo. Calvin, ¿te sientes mal? Brody, al ver que me había quedado distraído, me preguntó. Me disculpé con una sonrisa, inventando una excusa. Un poco de dolor de cabeza, debe ser porque no descansé bien ayer. Brody extendió la mano y me tocó la frente. Instintivamente retrocedí. Él retiró su mano rápidamente, disculpándose. Solo quería saber si tienes fiebre. Asentí sin mucha convicción y busqué una excusa para irme. 8. Al día siguiente, cuando llegué al gimnasio, un compañero Omega se acercó a mí con una sonrisa juguetona. ¿Cómo te fue ayer en la cita con Brody? ¿Cita? Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué cita? ¿No te diste cuenta? Dijo con incredulidad. Brody está detrás de ti. Rápidamente recordé todas las acciones de Brody en los últimos días y comprendí. Entonces, ¿él está detrás de mí? Mi compañero me miró como si fuera tonto. Brody ha estado lanzando indirectas, pero tú no te habías dado cuenta. ¿Debo rechazarlo de forma directa, o con suavidad? Me sentí indeciso. Brody era un buen compañero y nos llevábamos bien. No quería hacer que las cosas se pusieran incómodas. Así que empecé a evitarlo sin darme cuenta. Una semana después, Brody vino directamente a buscarme e invitó a jugar al tenis. Pensé en rechazarlo, pero al ver su expresión sincera, las palabras no salieron de mi boca. Ya que estábamos en esta situación, decidí aclarar las cosas de una vez. El fin de semana, fuimos a la cancha de bádminton.
Él claramente se había preparado, usaba ropa deportiva nueva y se veía impresionante. Aunque, comparado con Jeffrey, aún le faltaba algo. No era tan alto, ni tan sexy como Jeffrey. Me di cuenta de que estaba pensando en cosas raras y mi rostro se sonrojó, así que me pasé la mano por la cara. 30 minutos después, cuando terminamos de jugar, Brody de repente puso su mano sobre mi hombro. El leve aroma a sal marina llegó a mis narices. Me quedé rígido, a punto de apartarme. De repente, una mano grande apareció y me sacó de los brazos de Brody. Calvin. Tropecé unos pasos y me recuperé. La persona que había aparecido en mis sueños días atrás estaba justo frente a mí. Su mirada ardía, como si quisiera ver a través de mí. Involuntariamente, retrocedí un paso, mi garganta se tensó. Te has equivocado de persona. Dije eso, pero agarré mi raqueta y me di vuelta para marcharme. Jeffrey me abrazó de inmediato, sus brazos se apretaron alrededor de mi cintura como un hierro, dificultándome respirar. Calvin, no me mientas. Su voz estaba cerca de mi oído, temblorosa. 2 años no son suficientes para olvidarme de ti. Me quedé rígido, luego traté de zafarme, golpeando su pecho con el codo. Te has equivocado de persona. Jeffrey hizo un ruido de dolor, pero no soltó su agarre. Me desesperé, pisando su pie con fuerza. Finalmente, me soltó, pero sus ojos seguían fijados en mí, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. No te conozco. Si me vuelves a tocar, te denunciaré por acoso sexual. Parece que no entendió mis palabras, su mirada se volvió feroz. ¿Cómo puedes dejar que otro te toque? Brody rápidamente me apartó, y susurró cerca de mi oído. Parece que es el tipo que vino a desarrollar el proyecto turístico. No pensé que fuera un pervertido. ¿Era él? Mi mente estaba hecha un caos. ¿Cómo pudo encontrarme? ¿No lo detuvo la madre de Jeffrey? Mientras caminábamos, mi mente no dejaba de generar preguntas, sin darme cuenta de que las miradas detrás de mí seguían de cerca. 9. Acababa de abrir la cerradura de la puerta. De repente, la mano de Jeffrey se extendió desde atrás y se apoyó en el marco de la puerta, atrapándome entre su pecho y la puerta. Calvin, necesitamos hablar. Miré al suelo y negué con la cabeza. Te dije que te has equivocado de persona. Antes de que pudiera terminar la frase, sus labios cayeron sobre los míos, bloqueando cualquier palabra que iba a decir. ¿No puedo apartarlo? Mi cuerpo se aflojó bajo el peso de su cercanía. Había pasado tanto tiempo, y parecía que el calor entre nosotros surgía rápidamente, como fuego con madera seca. Mi cuerpo reaccionó de manera involuntaria, acercándose más. Calvin, el aroma de los demás no es tan dulce como el tuyo. ¿Recuerdas quién soy, verdad? Mi dedo tocó algo irregular. ¿Una cicatriz? No supe cuántas veces sucedió, pero cuando terminó, ya era la mañana siguiente. Abrí los ojos y me encontré directamente con sus ojos oscuros. Débilmente, tapé mis ojos con la mano derecha, intentando bloquear su mirada. Jeffrey, ¿qué es lo que realmente quieres? Él respondió, volver a estar juntos. Solté una risa amarga, dejé la mano y lo miré a los ojos. ¿Volver a estar juntos? ¿Cuándo estuvimos juntos? No juegues conmigo, Jeffrey, lo único que tuvimos fue una relación de negocios. Si realmente crees que alguna vez estuvimos juntos, considera esto una despedida. Disfruta el momento y vete. El rostro de Jeffrey se oscureció, su voz cargada de emoción. Calvin, cuando pensé que habías muerto, casi quise irme contigo. Quería llevarme tus cenizas y estar juntos, sin separarnos ni siquiera en la muerte. Pero, ¿sabes qué? Descubrí que esas cenizas olían a harina. Se rió suavemente. Estaba enfadado y feliz, enfadado porque fingiste tu muerte para engañarme, y feliz porque sigues vivo. Calvin, finalmente te encontré, ¿y ahora, me pides que me vaya? Lo miré sin emoción y pregunté, ¿y qué si lo haces? Sus dedos tocaron mi pecho.
Vuelve conmigo. Aparté su mano. No me toques. ¿Y después qué? ¿Volver a ser tu guardaespaldas? La voz de Jeffrey sonó grave y seria. Calvin, cásate conmigo. Me quedé en silencio por un momento y luego solté una risa. ¿Casarme? Él explicó, ese día no toqué a Grant, la persona que amo eres tú. Créeme, me até a mí mismo, y luego Eric me trajo los inhibidores. Lo sé. El aroma de Jeffrey no había sido alterado por Grant, incluso todavía llevaba un toque de mi propio aroma. Él no entendía, entonces, ¿por qué? Mi sonrisa no llegó a mis ojos. Jeffrey, la persona que amas no soy yo, sino la versión de mí que tú imaginaste. Ese beta obediente, siempre dispuesto a complacer. ¿Crees que aún puedo mostrar algo de eso? No te engañes, Jeffrey, vete. Su movimiento se detuvo por un segundo, y su mirada recorría mi rostro. Su expresión arrogante reemplazó la actitud sumisa de antes. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero al final solo repitió en voz baja, no es cierto, Calvin, te amo. Aparté la mano que me había tomado, y con tono frío, dije, no me detengas, tengo que ir a trabajar. No me siguió. Suspiré aliviado. 10. Llegué al gimnasio en mi bicicleta. Saludé a mis compañeros. Brody me vio y su sonrisa se congeló de repente, tu cuello. Instintivamente, me tiré del cuello de la camisa. Oh, me mordió un perro accidentalmente. A mediodía, después de terminar mis clases de la mañana, estaba descansando en una silla del vestuario, tomando un respiro. El director del gimnasio se acercó a mí con una expresión complicada. Incrédulo, me dijo, Calvin, hace un momento un cliente llamado Jeffrey pagó una tarjeta de 10 años y pidió expresamente que fueras tú quien le diera clases. Mi mente se nubló, casi me caigo de la silla. ¿10 años? Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del vestuario se abrió de nuevo. Jeffrey, vestido con ropa casual, entró caminando con una sonrisa irónica en su rostro. Calvin, a partir de ahora serás mi entrenador. Eric vino detrás de Jeffrey, yo también. Fruncí el ceño. ¿Y tú también estás aquí? Eric se encogió de hombros y sonrió. No puedo estar aquí. Yo suspiré con indiferencia. Está bien, lo que sea. Él me guiñó un ojo con tono burlón. Han pasado 2 años, Calvin, te ves aún más guapo. Si quieres volver, sabes dónde encontrarme. Tan pronto como dijo esto, Jeffrey frunció el ceño y su rostro se volvió serio. Esto no te concierne. Eric, dándose cuenta de la tensión, sonrió y se fue rápidamente. La próxima vez me pasaré a charlar con Calvin. Respiré profundamente para calmarme. Está bien si quieres que te entrene, pero tienes que seguir mis órdenes. Si no lo soportas, mejor vete ahora. Jeffrey esbozó una sonrisa. No hay problema. Para hacer que Jeffrey se rindiera, aumenté la intensidad del entrenamiento al máximo, intentando que se diera por vencido. Cada vez que se iba, parecía que lo hubieran sacado del agua, empapado en sudor. Pensé que no aguantaría más de unos pocos días, pero sorprendentemente, pasó un mes entero sin irse, y cada vez entrenaba más intensamente. Además, Jeffrey compró el departamento justo enfrente del que alquilaba, infiltrándose completamente en mi vida. Un día, después de clase, volví a casa y Jeffrey me dijo, Calvin, déjame llevarte, está de paso. Lo rechacé sin pensarlo. No hace falta. Él levantó una ceja. En un abrir y cerrar de ojos, caminó rápidamente hacia mí, me rodeó con un brazo la cintura, y sin decir palabra, me levantó y me metió en el coche. Apreté los dientes en silencio. Este maldito tiene más fuerza de lo que pensaba, parece que necesitaré aumentar la intensidad la próxima vez. Cuando el coche arrancó, Jeffrey habló. Calvin, tenías razón. No te conocía antes, pero ahora me doy cuenta de lo increíble que eres. Me quedé en silencio por un momento, sin responder, solo mirando por la ventana para que no viera mi expresión.
Te amo más que antes, ¿me darías otra oportunidad para conquistar tu corazón? De reojo, vi cómo sus dedos se apretaban sobre el volante, su rostro tenso mientras me observaba por el retrovisor. ¿Otra oportunidad? Me quedé callado, apoyado en el respaldo del asiento, sin decir nada. Como no dices nada, lo tomaré como un sí. 11. Al día siguiente, llegué al gimnasio como siempre, montando mi bicicleta. Desde lejos, vi que había una gran multitud de personas frente a la puerta, hablando entre ellas. Jeffrey estaba allí, vestido con un traje elegante y sosteniendo un ramo de rosas rojas, en medio de la multitud. Se acercó a mí y me ofreció las rosas. Con todos observando, no podía tirar el ramo, pero tampoco quería aceptarlo. Me sentí incómodo, mirando al suelo. Hice un giro y traté de ignorarlo, dirigiéndome hacia el gimnasio. Pero justo cuando levanté el pie, el suelo comenzó a temblar violentamente. Al principio, pensé que era mi imaginación. Pero de repente, todo el suelo parecía ser sacudido por una mano invisible, y los edificios alrededor emitían un ruido chirriante. La multitud entró en pánico. «Es un terremoto», gritó alguien. Me aferré al suelo para mantener el equilibrio, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché un estruendo sobre mi cabeza. Al levantar la vista, vi que el letrero del gimnasio se tambaleaba peligrosamente. Y yo estaba justo debajo de él. «Calvin, cuidado», la voz de Jeffrey resonó cerca de mí. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una fuerte presión en mi espalda y fui empujado bruscamente al suelo. Un estruendo retumbó mientras el letrero caía justo en el lugar donde estaba parado, con fragmentos volando por todas partes. Permanecí en el suelo, con el corazón latiendo desbocado y mis oídos zumbando. Jeffrey estaba medio arrodillado cerca de mí, una pieza del letrero le había golpeado el brazo, y la sangre goteaba de sus dedos. «¿Jeffrey?» Me levanté casi instintivamente y corrí hacia él, con la voz temblando. «¿Estás bien?» Él levantó la mirada, pálido, pero forzó una sonrisa. «No es nada, solo un pequeño rasguño». Lo ayudé a levantarse, incapaz de controlar mi voz, que subió de tono. «¿Estás loco? ¿Por qué te lanzaste a salvarme?» Jeffrey no respondió, solo me miró en silencio. «Calvin, no podía quedarme de brazos cruzados y verte herido otra vez». Abrí la boca, pero no supe qué decir. El aire estaba lleno de gritos y llantos, y el polvo flotaba en el aire. Me mordí el labio, intentando calmarme, y tomé su hombro para ayudarlo a mantenerse erguido. «No hables, tenemos que atender tu herida primero». «Calvin, prométeme que volverás conmigo, ¿sí?» Aún no había respondido cuando el suelo volvió a temblar. Un fuerte temblor nos sacudió de nuevo. «Cuidado». Sin pensarlo, traté de tirar de Jeffrey hacia un lugar más seguro, pero él de repente se derrumbó en mis brazos. «¿Jeffrey?» Entré en pánico, agachándome para sostenerlo. Su rostro estaba terriblemente pálido. «Resiste, Jeffrey», le dije, apretando su mano con fuerza. «No me asustes». En ese momento, los paramédicos llegaron rápidamente y lo subieron a una camilla. Lo seguí hasta la ambulancia, sujetando su mano con fuerza, mi mente un caos. Al llegar al hospital, lo llevaron de inmediato a la sala de emergencias. Me senté en un banco del pasillo, con las manos aún manchadas de su sangre. 12. Alrededor de una hora después, Jeffrey fue sacado de la sala de operaciones. El médico dijo: «La cirugía fue exitosa, en aproximadamente una hora despertará». Suspiré profundamente y me senté al lado de su cama para hacerle compañía. Eric entró apresuradamente. «¿Cómo está?» Solté la mano de Jeffrey y me levanté. El médico dijo que tiene una fractura, pero no es grave. Eric también suspiró aliviado y murmuró: «Eso es un alivio. Ya entiendo por qué, para casarse contigo, estuvo dispuesto a hacer todo este escándalo». «¿Casarse conmigo?» Mi mente se quedó en blanco, como si algo se hubiera desconectado de repente. No se iba a casar con Grant. Eric abrió la boca, visiblemente sorprendido. «¿No te lo dijo?» Negué con la cabeza.
Al principio también pensé que su prometido era Grant, pero luego me enteré de que él ya había estado preparando todo para su boda contigo. Hace 2 años, quiso darte una sorpresa, así que me contactó para que le ayudara a planear una propuesta de matrimonio hermosa. En mi mente resonó aquella frase. Tranquilo, después de esto, él no será mi guardaespaldas. Era difícil de creer. ¿Acaso, eso era lo que quería decir? Eric continuó, al principio no le di importancia, pensé que solo era un capricho de Jeffrey. Pero luego, cuando pensó que habías muerto, estuvo una semana entera sin comer ni beber, abrazando tus cenizas. Su madre se preocupó tanto que me pidió que lo convenciera. Cuando logré abrir la puerta de su cuarto, lo encontré llorando desconsolado, arrepentido de no haberse casado contigo antes, lamentándose de haber ido a esa fiesta. La expresión de Eric reflejaba compasión, y suspiró al terminar de hablar. Fue la primera vez que lo vi así. Eric hizo una pausa, y su voz bajó. Después, Jeffrey consiguió unas cenizas falsas tuyas, y me preguntó si comía mis cenizas, si moriría junto a ti, si eso significaría que estarían juntos para siempre. Realmente pensé que se había vuelto loco. Apretó los puños a un lado de mi cuerpo, y esa cicatriz en su abdomen. Es de esa vez. No comía ni bebía, y perdió el sentido del gusto. Solo cuando descubrí que las cenizas eran falsas, pude hacerlo despertar. Una vez que Jeffrey supo que no habías muerto, pudo retomar su vida y trabajo. Empezó a investigar en secreto, y poco a poco fue descubriendo la verdad. Al final, se peleó con su madre, y finalmente descubrió dónde estabas. Los dedos de Jeffrey se movieron y lentamente abrió los ojos. Cuando Eric lo vio, bromeó, Jeffrey, qué bien que no te hayas muerto, de lo contrario Calvin sería mío. Suspiré y dije, no lo hagas enfurecer más. Está bien, cuñada. Eric sonrió y se fue. La voz de Jeffrey sonaba ronca, Calvin, recién escuché algo confuso. Sí, ya me enteré de todo. Grant y yo solo éramos amigos, mi madre siempre quiso que nos casáramos, pero yo no lo quería. Pensé que si me casaba contigo rápidamente, dejarían de preocuparse por ti. Con pesar, continuó, no te dejé estar conmigo por miedo a que me malinterpretaras, además quería sorprenderte con una propuesta. No imaginé que terminaría lastimándote, lo siento. Bajé la cabeza y tomé su mano, besando el dorso de su mano. Te amo, Jeffrey. Los ojos de Jeffrey se abrieron de par en par, y casi saltó de la cama, con la voz temblorosa. ¿De verdad? Lo sujeté con firmeza, calmándolo, lo tengo claro, siempre te he amado. Desde que aceptaste darme 1 millón al año, me enamoré, pero no me atrevía a arriesgarme. Tenía miedo de que solo necesitaras una pareja cariñosa, y que mi identidad no fuera suficiente para ti. Su mirada se suavizó y su voz se volvió grave, nunca dudaste, siempre te he querido a ti. Jeffrey, cuando te recuperes, me iré contigo. 13. 3 meses después, la fractura de Jeffrey ya casi estaba completamente curada. Él y yo nos fuimos de ese pequeño pueblo. Al despedirme de los compañeros, todos mostraban cierta tristeza. Especialmente Brody, que me miraba a Jeffrey con una furia silenciosa, como si pudiera ver a través de él. Bromeé, Brody, si sigues mirando a mi novio, me voy a poner celoso. Brody gruñó molesto y se dio la vuelta, marchándose. Eric, de pie junto a mí, no podía dejar de reírse y me dio una palmada en el hombro. Cuñada, no sabía que tenías una lengua tan afilada. Jeffrey me abrazó por la cintura, lo que pasa con mi esposa no es asunto tuyo.